antes de iniciar con lo que sería nuestro tema principal de la clase del día de hoy, vamos a hacer una retroalimentación. Si se pueden dar cuenta en nuestra pantalla tenemos lo que es un ángulo, que tenemos por definición que es una abertura de dos semirrectas llamadas lados con un punto en común llamado vértice. Entonces, ¿cómo vamos a representar esta definición? Recordemos que vamos a tener dos semirrectas, dice acá. Entonces vamos a tener una semirrecta y vamos a tener otra semirrecta que tienen algo en común. Eso donde se topan las dos semirrectas es conocido como vértice. Entonces vamos a colocarle aquí, ser más pequeñito. Esto que yo tengo acá, donde se topa, no se visualiza bien, vamos a ponerlo acá. Es conocido como vértice. Estas dos que tenemos acá son conocidos como semirrectas, pero nosotros en el lenguaje común o sinónimos los conocemos como lados. Entonces lado, lado y acá tenemos nuestro vértice. También tenemos que recordar que para poder representar lo que sería una semirrecta la vamos a representar con letras. Esto le vamos a llamar A, B y C. ¿Y cómo la vamos a representar? Recordemos que vamos a tener la semirrecta AB, que A va a ser el origen, ¿sí? Va a ser el punto de origen y B va a ser a donde se dirige esa semirrecta y la vamos a representar con una flecha arriba. Otra de las cosas que tenemos que recordar es cómo se representa un ángulo, cuál es su símbolo. Y este es el símbolo de lo que sería el ángulo. Entonces, ya teniendo en cuenta que de esta manera es como vamos a representar la semirrecta y de esta manera es como vamos a representar el ángulo, nos vamos a trasladar entonces a que es un triángulo, porque eso también ya tenemos noción, pero lo vamos a recordar. ¿Qué tenemos que recordar de esto? Tres características. Es un polígono de tres lados, contiene tres vértices y forma tres ángulos en su interior. Entonces, bueno, vamos a recordar, vamos a tener un triángulo. Si es un polígono de tres lados, fácil. Dibujo mi polígono de tres lados. Voy a tener entonces, vamos a tomar como semirrectas y al momento de que estos tienen o se topan un punto en común es conocido como vértice. Entonces tenemos el vértice 1, vértice 2, vértice 3. Segunda característica. Tercera característica, forma tres ángulos interiores. Entonces tenemos ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Y así es como estamos retroalimentando qué es un ángulo y qué es un triángulo. Entonces ahora nos vamos a trasladar a verificar nuestro tema del día de hoy con esta base que tenemos acá. Si usted ya ingresó al enlace que le envié, usted se puede dar cuenta que le va a aparecer esta interfaz, por lo que esto es conocido como un geoplano. Nosotros vamos a estar trabajando con el geoplano rectangular. Ahí tenemos cuadrado, de rectángulo y circular. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con el rectangular. Aquí vamos a tener nuestras ligas o hules, como usted le quiera llamar. Y aquí vamos a tener nuestro geoplano. ¿Qué vamos a estar haciendo ahorita? Necesito que usted vaya conmigo porque vamos a estar formando triángulos, ¿sí? Y después que usted forme los triángulos se va a dar cuenta en sí lo del tema del día de hoy, que vamos a ir verificando ciertos conceptos y ciertas definiciones de la clase del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es formar un triángulo con sus tres lados iguales. Yo voy a tomar la liga amarilla y voy a tratar de que mi liga quede con un ángulo de tres lados iguales. Tenemos nuestro primer triángulo. Trabájelo usted. ¿Cuál liga puedo utilizar? La que usted guste. Yo utilicé la amarilla. Ya que usted tiene un triángulo con sus tres lados iguales formados, ¿cómo yo llegué a tomar estos tres? Agarré, presioné mi liga en medio y la arrastré hasta formar mi triángulo con mis tres lados. Voy a irme y voy a tomar otra liga, por ejemplo la roja, y voy a tomar un ángulo que tenga dos lados iguales y uno desigual. Entonces me voy a venir por acá arriba y voy a colocar aquí mi liga y me voy a traer para acá. Si usted se puede dar cuenta, me lo voy a traer para acá. Aquí tenemos otro triángulo con sus dos lados iguales, o sea estos que tenemos acá, y uno desigual.
también hágalo en su geoplano. Y por último, me voy a traer otra liga, la celeste, por ejemplo, y voy a tomar un triángulo con sus 3 lados desiguales. Por ejemplo, yo me voy a traer para acá y me lo voy a traer para acá, con sus 3 lados desiguales. Si usted se puede dar cuenta, aquí formamos 3 triángulos. Vuelvo a repetir, uno con sus 3 lados iguales, uno con 2 lados iguales y uno desigual, y otro con sus 3 lados desiguales. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que vamos a encontrar ángulos de distinto tipo, y es el tema que vamos a estar viendo hoy, la clasificación de triángulos. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que tenemos acá es clasificación de triángulos según la medida de sus lados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar 3 tipos de triángulos. Vamos a encontrar el equilátero, que usted formó ya en su geoplano, que el equilátero tiene como característica tener sus 3 lados iguales. Vamos a formar el segundo triángulo, que es el isósceles, que su característica es que tiene 2 lados iguales y uno desigual. Y vamos a formar o formamos el escaleno, que todos sus lados son desiguales. Sus 3 lados son de distinta medida. Por ejemplo, el equilátero yo lo puedo representar también en mi cuaderno, colocando que este vale 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Mi unidad de medida la voy a trabajar en centímetros por el momento. Si yo quiero formar un triángulo isósceles con mi regla, yo debo de tomar una medida para este y para este que sea igual. Por ejemplo, 5 centímetros, 5 centímetros, y acá le puedo colocar 3. Se cumple la característica. Y en el escaleno voy a tomar, por ejemplo, que esta medida vale 3, este lado vale 5 y este vale 7. Entonces es así como nosotros vamos a clasificar lo que serían los triángulos según la medida de sus lados. Está bastante sencillo, usted lo trabajó con el geoplano, y si usted se puede dar cuenta, pues podemos formar más. Si yo quiero formar otro equilátero, recuerde mis 3 lados iguales. Eso quiere decir, me voy a traer una liga para acá, por ejemplo la amarilla, que son los equiláteros, me la voy a traer para acá y la voy a formar con sus 3 lados iguales. Otro equilátero. ¿Puedo formar otro isósceles? Claro que sí. Yo me recuerdo que el isósceles tiene sus 2 lados iguales y uno desigual. Entonces puedo formar acá con lo que sería mi geoplano. Y un escaleno, ¿cuál va a ser entonces? Voy a tomar el celeste, que estamos trabajando el escaleno con celeste, y mis 3 lados van a ser desiguales. Por lo que yo puedo venir acá y puedo formarlo de esta manera. Y es así como usted va a estar formando ahorita sus triángulos según la medida de sus lados. Ya que vimos la clasificación de triángulos según sus lados y sabemos que tenemos equilátero, isósceles y escaleno, y esto depende de la medida de sus lados, también podemos encontrar la clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos o según los ángulos que tengan. Y es aquí donde vamos a ver ahorita con nuestro geoplano también, para poder aplicar lo que estamos haciendo, este tipo de triángulos. Por ejemplo, vamos a encontrar nuestro triángulo rectángulo, que vamos a tomar lo que sería nuestro geoplano y vamos a formar un triángulo con un ángulo de 90 grados. Si usted recuerda, un ángulo de 90 grados es conocido como un ángulo recto, ¿sí? Y esta es la característica primordial de un triángulo rectángulo, que es que uno de sus ángulos tenga 90 grados, un ángulo recto. Entonces ahorita forme usted lo que sería su triángulo rectángulo en el geoplano. Ya que tenemos formado nuestro triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto, voy a tomar otra liga y me voy a trasladar a formar otro triángulo, que es el acutángulo. El triángulo acutángulo, su característica es que tiene lo que sería ángulos menores de 90 grados, o sea, ángulos agudos. Por lo que yo voy a formar mi triángulo acutángulo.
característica que va a tener ángulo menor a 90 grados. Y por último voy a encontrar el ángulo obtusángulo, ¿sí? Entonces voy a formar otro triángulo que su característica es que tiene un ángulo o ángulos mayores de 90 grados. Eso quiere decir que tiene un ángulo obtuso. Por lo que vamos a formar lo que sería nuestro triángulo de esta manera. Voy a formar de esta manera mi triángulo para que usted tenga una noción de cómo se representaría un triángulo obtusángulo. Y es así, retroalimentemos. Vamos a tener, según la característica de sus ángulos, según la clasificación de sus ángulos, triángulo rectángulo va a tener ángulo recto, o sea 90 grados. Vamos a tener triángulo acutángulo, ¿sí? Que tiene un ángulo o tiene ángulos agudos menores de 90 grados. Y vamos a tener triángulo obtusángulo, que va a tener ángulos obtusos, o sea, mayores de 90 grados. Usted va a ir formando en su geoplano más triángulos que tengan estas características y es así como nosotros estamos aprendiendo la clasificación de triángulos según sus lados, que serían equilátero, isósceles y escaleno, y según sus ángulos, que serían triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Así de sencillo es como nosotros hacemos la aplicación de este tipo de tema. Ahorita nos vamos a trasladar a verificar una teoría que usted va a colocar en su cuaderno y que vamos a aplicar en nuestra hoja de trabajo. Usted pudo observar entonces en lo que sería nuestro geoplano, incluso pudo observar y pudo aplicar lo que serían los conceptos y definiciones de los triángulos. Ahora vamos a verificar qué fue lo que practicamos en lo que sería el geoplano. Practicamos de primero lo que sería la clasificación por medidas de sus lados y vamos a hacer una retroalimentación. Si usted pudo darse cuenta, usted aplicó un triángulo que tenía sus tres lados iguales, por lo que este es conocido como triángulo equilátero. Y aquí podemos observar que tiene 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. También pudo trabajar lo que sería su triángulo isósceles, que tenía dos lados iguales de la misma medida y un lado desigual. Por lo que podemos decir que vamos a formar un triángulo isósceles, por ejemplo, con 15 centímetros de medida de lado, 15 centímetros y 8 centímetros. Y por último, usted trabajó con lo que sería su triángulo escaleno, que tenía lados de distinta medida, 15 centímetros, 7 centímetros y 18 centímetros. Y es así como usted va a encontrar lo que serían clasificación por medio de medidas de sus lados. Los tres triángulos, equilátero, isósceles y escaleno. También aplicamos clasificación por sus ángulos, por la medida de sus ángulos. Vimos el primero, que era un triángulo rectángulo que tenía como característica un ángulo de 90 grados. Y aquí se puede dar cuenta que tenemos rojo, el ángulo de 90 grados. Visualizamos otro que sería el ángulo acutángulo, que va a tener ángulos agudos menores de 90 grados. Y usted puede observar aquí que tenemos los ángulos en rojo. Y por último, aplicamos lo que sería el ángulo obtusángulo, que va a tener ángulo obtuso, o sea, ángulo mayor de 90 grados. Y es así como el día de hoy aplicamos lo que sería la clasificación de triángulos según sus lados y según sus ángulos. Así de sencillo nosotros podemos verificar qué tipos de triángulos podemos encontrar en lo que sería nuestras aplicaciones de problemas o ejercicios o cuando estamos repasando. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, necesito que coloquen esto en su cuaderno, porque ya lo aplicamos en nuestro geoplano, pero necesitamos tener cierta información en nuestro cuaderno o en nuestros apuntes para poder repasar más adelante. Y al finalizar, nosotros vamos a tener un link que va a ser ejercicio tarea
para que usted pueda aplicar una hoja interactiva en lo que sería su aplicación de Lightboard. Vamos a esperar a que terminen de copiar esto en su cuaderno y cuando terminemos vamos a proceder a dar instrucciones de nuestra hojita. Ya que pudimos trabajar lo que sería nuestra retroalimentación, trabajamos nuestra aplicación con el geoplano y ustedes pudieron aplicar lo que serían los diferentes tipos de triángulos, verificamos lo que sería su tema en sí. Ahora les corresponde realizar su evaluación o su hojita interactiva de lo que sería este tema. Si usted se puede dar cuenta, trabajamos según sus lados, los triángulos, aquí les coloqué equilátero, 3 lados iguales, isósceles 2 lados iguales, escaleno 3 lados desiguales, y según la clasificación de sus ángulos, rectángulo un ángulo recto, acutángulo 3 ángulos agudos y obtusángulo un ángulo obtuso. Usted va a estar trabajando esta hojita que yo le estoy mostrando en la pantalla, donde la primera va a tener que unir, ¿sí?, según corresponda. Usted va a decir, bueno, el equilátero yo ya sé cuál es, entonces me vengo y toco lo que sería la definición a que corresponde el equilátero, y así nos vamos a ir. Obtusángulo es una hojita interactiva por la cual no va a tener que escribir. En la segunda nos dan las medidas de cada triángulo y nos piden clasificar según en sí sus lados. Esto también ya lo vimos. Usted va a presionar cada una de lo que serían sus nombres correspondientes. La tercera opción dice observa los ángulos de cada triángulo y selecciona su nombre según sus ángulos. Usted también ya sabe la clasificación, entonces aquí tenemos 3 opciones según sus ángulos y usted va a seleccionar una de ellas. Y por último, aquí nos dice observa los siguientes triángulos y marca con una X en la casilla que corresponde. Entonces usted va a estar verificando cada uno de los triángulos y se va a dar cuenta que va a tener uno en común. El uno a que corresponde, el equilátero, isósceles, escaleno, según sus lados y según sus ángulos, rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Ya que tenemos esto, le damos terminar. Y al finalizar me va a llegar lo que sería su hojita interactiva, y si usted no cuenta con lo que sería su cuaderno, le toma captura a su nota y me la manda por vía clase. Entonces ahí estaría, nos gusto saludarles, espero les haya gustado la clase del día de hoy.